Trataremos hoy el concepto del Estado. En realidad, en virtud del poco tiempo que tenemos para este tema, me centraré en dos aspectos fundamentales de dicho concepto. En primer lugar, el propio concepto del Estado y la evolución que ha sufrido el Estado desde su emergencia, desde su aparición a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, hasta la actualidad, con la conformación que tenemos vigente del Estado social y democrático de derecho. Aunque el derecho constitucional no es materia para intentar dar definiciones, no somos una ciencia exacta, pero sí nos vamos a arriesgar para intentar definir qué es un Estado, o mejor dicho, para intentar decir cuándo existe Estado. Podemos decir que existe Estado cuando una población con carácter permanente habita un territorio determinado y está sujeto a un conjunto de normas o instituciones, o normas e instituciones. Entonces podemos hablar de que existe una conformación estatal. Si nos fijamos en esta aproximación de definición, nos hemos referido a tres elementos. Los elementos que son el elemento base, que es el elemento territorial, la base física donde se encuentra el Estado, el elemento poblacional, el pueblo que habita ese Estado, o nación, que son términos sinónimos como luego veremos, y el poder político, el conjunto de normas o instituciones que actúan sobre esos ciudadanos en ese territorio determinado. A ello podríamos añadir, no un elemento, pero sí una característica del Estado necesaria, que es la existencia de una soberanía que diferencia el poder del Estado de los poderes de otros Estados colindantes o próximos. Por tanto, si en algún lugar no se producen estos tres elementos en conjunción, que no es una mera suma aritmética, no es una mera suma adictiva, es un conjunto interrelacionado de estos tres elementos, si no se producen, entonces no podemos hablar de Estado. Podemos hablar de otra cosa. Por ejemplo, podemos hablar de la nación judía antes de la creación del Estado de Israel. Todos podemos reconocer la existencia de una nación, pero no del Estado de Israel, que solamente existe cuando se dan estos tres elementos. Podríamos hablar actualmente, por ejemplo, del pueblo palestino, la nación palestina. Bien, los antecedentes del Estado podemos encontrarlos, nos remontamos a la antigüedad, en la antigua polis griega, en las viejas ciudades-estado, que eran comunidades políticamente organizadas, evidentemente, en cuanto contaban con una población determinada que tenía carácter de pertenencia a esa ciudad, y sus ciudadanos estaban sujetos a un conjunto de normas e instituciones. Y habitaban un pequeño territorio, el territorio circunscrito a esa ciudad. Sin embargo, el concepto que hoy día manejamos de Estado es un concepto que surge, que nace a finales del siglo XV con la conformación de los denominados Estados nacionales o monarquías nacionales, también conocidos como coincidente con las monarquías renacentistas y con el concepto de monarquía autoritaria que hay en España con los reyes católicos. Bueno, hay una cosa que hay que indicar: la frontera entre el Estado y el no Estado a veces no es tan diáfana. No es que hoy día haya Estado y ayer no hubo. Es un proceso de formación, en el tiempo y que se va haciendo así. El Estado que se monta en el siglo XV, de la monarquía autoritaria, que significa el fin del feudalismo, la transformación de la nobleza en cortesana, etc., es el resultado de que el poder se impone sobre los demás poderes existentes, los demás poderes locales, autárquicos, localistas existentes en ese momento. Se caracteriza fundamentalmente porque se institucionaliza el aparato del poder, es decir, se institucionaliza el Estado, se conforma la administración, se va a desarrollar la administración. En la medida que el poder real se fue incrementando, el poder real se fue imponiendo a los demás poderes, entonces asistimos al fenómeno de que el Estado se hace más grande, el ejercicio del poder es más complejo. Al ser más complejo, el poder debe institucionalizarse más, se conforman administraciones mucho más complejas que antes. Entonces aparecen los consejos de Estado. Por ejemplo, en el caso español podríamos referirnos fundamentalmente al Consejo de Castilla, podríamos referirnos al Consejo de Indias para los asuntos de Indias. Que no es que el rey perdiera el poder de la gestión de su gestión, sino simplemente que delegaba en órganos del Estado, que institucionalizaba el tema.
Así transcurre la época de la monarquía autoritaria y monarquía absoluta hasta que llega la conformación del Estado constitucional. En el Estado constitucional, es decir, aquel que surge a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en nuestro país, siglo XVIII para Estados Unidos y para Francia, el Estado cambia, el Estado se transforma, se proclama la soberanía nacional, se proclaman los derechos y libertades, la división de poderes, el imperio de la ley, la seguridad jurídica, etcétera. Es decir, el Estado va a ser algo diferente en cuanto que la sociedad ha evolucionado. Este primer Estado se caracteriza por ser un Estado mínimo, un Estado no intervencionista, que a su vez se va a ir transformando con el tiempo mediante las luchas por el sufragio universal en contra del sufragio censitario importante. Entonces emergería el Estado liberal democrático, que sería lo mismo, con una ampliación de ciertos derechos y libertades, no todavía sociales, pero sí incrementándose, y sobre todo por el sufragio universal. Esto da lugar al nacimiento del Estado liberal, al Estado liberal democrático. Con el nacimiento del Estado Liberal Democrático se van a transformar los partidos, los viejos partidos de notables, se van a transformar en partidos de clase, en partidos de masas, y esto va a dar lugar con el tiempo al ejercicio del sufragio universal y unido a las crisis económicas, sociales que se van a producir en el mundo, es decir, las guerras mundiales, sobre todo la Primera Guerra Mundial, el fenómeno de la Revolución Rusa, etcétera, etcétera, al siguiente estadio en el que nos encontramos ahora, que sería el Estado social y democrático de derecho, que une todas las características indicadas para el primer Estado de derecho, Estado liberal y el Estado liberal democrático, uniría el conjunto de los derechos económicos y sociales y una nueva dimensión del Estado en el cual, por ejemplo, tenemos la propiedad como función social.